el doctor Víctor Vargas, desde Cajamarca. Él es economista, docente de la Universidad Nacional de Cajamarca, a quien agradecemos pues este contacto y el tiempo que nos da. Doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes, un gusto de saludar a usted y a toda su teleaudiencia. A la orden. Gracias, doctor. Bien, hay una cierta preocupación en Cajamarca, doctor, porque si bien ha habido avances muy importantes en lo que se ha hablado de esta obra, mega obra muy importante para la región, que es la presa de Chonta, incluso que ya en los próximos días se va a hacer entrega oficialmente del expediente técnico, y todo ello ya quedaría en manos de gobierno para el presupuesto, que es muy importante porque esta es una obra que se ha dicho que se va a hacer de gobierno a gobierno, y el presupuesto es la garantía para la realización de la obra, ¿no? Incluso en estos últimos días se había hablado de que había una serie de problemas de garantizar no solo la presa de Chonta, sino otras obras de gobierno a gobierno por falta de presupuesto. ¿Quiere que nos explique, doctor, por qué es muy importante que se garantice ese presupuesto en el actual gobierno? Porque este gobierno va a estar hasta el mes de julio. ¿Se podría presentar algún problema, doctor, por favor? Bueno, efectivamente, ¿no? O sea, cualquier obra pública, y la presa del Chonta es una obra pública, requiere de financiamiento del Estado, es decir, a través del gobierno. Entonces, es el gobierno quien garantiza los recursos que permitan ejecutar la construcción de dicha obra, ¿no? En este caso, la presa del Chonta. Y si el gobierno no se compromete, entonces difícilmente, por más que se hagan los tratamientos a nivel de gobierno a gobierno, que se busque al sector privado para que, por ejemplo, empleando la modalidad de obras por impuestos o mediante una concesión, es decir, una obra público-privada, tantas formas que hay, ¿no? Si es que el gobierno no se compromete, entonces difícilmente el proyecto puede pasar a la siguiente fase, que es la de ejecución propiamente dicha, es decir, la construcción de la obra, ¿no? Entonces, por ese lado es muy importante que el gobierno tome una decisión en este momento. Así es, doctor, y lo que puede también suceder si es que, por ejemplo, no se toma una decisión, estamos hablando justamente si podría darse el caso de no aprobarse un presupuesto, pasarían más tiempo y los estudios realizados también podían comprometerse. A ver, mire, en la medida de que pase el tiempo y la obra no se ejecuta, ¿no? Yo he hecho una estimación en base a producción lechera, Ajá. o lo digo en esos términos, en base a producción lechera, anualmente a precios de 2026 perderíamos alrededor de 310 millones de soles anuales. Y la presa vale alrededor de 800 millones. Es decir, en menos de 3 años podríamos tener el ingreso suficiente que mejora la economía local del orden de los 800 millones de soles. Y eso es el valor que queremos que el gobierno reconozca como aporte para el desarrollo de Cajamarca. Así es. Mientras se, mientras se posterga, bueno, más pobreza en Cajamarca, por supuesto, ¿no? Entonces, doctor Vargas, es muy importante y necesario entonces que la colectividad de Cajamarca, sus dirigentes, instituciones estén atentos a fin que el gobierno cumpla con este compromiso, incluso que fue celebrado a través de un convenio, ¿no? Claro, mire, ahí hay un pequeño detalle a tener en cuenta, ¿no? Ajá. En el año 2008 se dio la ley 29216, que trata precisamente de la presa del Chonta. Y en lo que considera la implementación, se establece que sea el Ministerio de Agricultura, Energía y Minas, la Municipalidad Provincial de Cajamarca, el gobierno regional, quienes sean los que, eh, vamos a ponerlo en este término, lideran esta propuesta. Yo creo que a estas alturas
ese liderazgo compartido es difícil de realizar. Y en ese sentido, podría ser el gobierno regional o la municipalidad quienes asuman el liderazgo real para que este proyecto pase a la fase de ejecución. Si estas entidades no se compran el pleito, pues pasaremos año tras año y habrá que hacer un nuevo expediente, ¿no? Ujú. Sí, pues, y eso es lo más difícil, ¿no? La elaboración del expediente, porque ya se ha tenido incluso problemas, precisamente esta obra, pues se ha hablado de esta obra desde muchos años atrás y justamente los problemas se daban en los expedientes técnicos, doctor. Sí, mire, efectivamente, ¿no? Creo que se han hecho varios expedientes técnicos y el tiempo se ha encargado de volverlos obsoletos, ¿no? Ujú. Yo creo que en ese sentido hay que reconocer el esfuerzo que ha hecho el sector privado, específicamente la minería y Yanacocha específicamente, para dotar a la presa del Chonta de un expediente técnico elaborado, tengo entendido, por una de las mejores empresas del mundo en esta materia. No tengo mayor dato, pero sé que ha sido así. Entonces, diríamos así, ya esta parte ya cumplió, ahora toca la otra parte, que es el Estado, ya sea a través de los ministerios o a través del Claro. gobierno local o regional, ¿no? Entonces, ellos son los que se deben Se puede cobrar decir, previamente. doctor, que ya todo este tema está en la cancha del Estado, ¿no? Porque incluso hay gobiernos que han sido interesados, hemos hablado de Francia, de España, que están interesados en la inversión para la construcción de esta importante mega obra. Esperemos que no pierdan el interés, esperemos que el liderazgo se apunte, y lo que sí habría que mostrar una preocupación es que no se politice el proyecto y en esta etapa de campaña electoral se lo quiera usar, ¿no? Como un caballito de batalla. Creo que no debería ser la situación de esa forma, ¿no? Ujú. Las autoridades actuales deberían ya darle el encaminamiento que sea necesario hasta que se cumpla su mandato. Ahora, finalmente, doctor, ya que estamos ya en este proceso para un cambio de gobierno, cambio de autoridades, ¿qué es lo que debería hacer una autoridad, por ejemplo, en el campo económico para sacar adelante Cajamarca, que no sale de esa pobreza según las últimas estadísticas? A ver, mire, desde mi punto de vista, ¿no? Cajamarca necesita un sistema de irrigación que apoye a la actividad agropecuaria desde San Ignacio en la frontera con el Ecuador hasta Cajabamba en la frontera con Lambayeque. Necesitamos un sistema hidráulico que dote a las economías campesinas de agua de manera permanente, continua, y que no estemos esperando la lluvia, porque si llueve en buena hora y si no llueve, como dice el dicho, nos fregamos, y disculpe usted el término. Ujú. Pero si esperamos que sea la naturaleza a estas alturas quien va a resolver el problema, creo que no va a ser posible. Tenemos que poner la mano los seres humanos, y en ese sentido hablamos de las autoridades, ¿no? Un sistema de irrigación, un sistema de buenas carreteras a lo largo y ancho del departamento, creo que van a ser los medios a través de los cuales se puede salir de la pobreza. ¿La minería puede ayudar? Sí, en la medida que facilita recursos al Estado. Entonces son elementos complementarios que hay que seguir impulsando, que se desarrollen, y el buen uso del recurso para atender las necesidades de Cajamarca. Y esa es la clave, doctor, ¿no? El buen uso de los recursos que dan, por ejemplo, lo que da de parte de las empresas mineras en el canon, ¿no? Ahí el problema es la eficiencia en la ejecución. Mire, tenemos ingresos por canon, que es el 50% del impuesto a la renta que pagan las empresas, tenemos las regalías mineras, tenemos los programas sociales, ¿no?
Entonces, los recursos que llegan a los diversos niveles de gobierno y a las universidades son, por así decirlo, los recursos menos productivos, ¿no? Porque un proyecto que debería ser ejecutado, pensemos, en 5 años, y pongamos el caso del Chonta, ¿no? Desde el año 2008 hasta ahora, 2026, han pasado 18 años y todavía no hay nada. Nos quedamos en el papel. Entonces yo creo que hay que romper esa inercia y para eso necesitamos liderazgo de las autoridades y creo que el compromiso de los buenos técnicos que hay en nuestro país y en Cajamarca para impulsar este tipo de actividades, ¿no? Lo que ha afectado mucho a nuestro país, aparte de la corrupción, es tener gente capacitada para que pueda ocupar unos puestos y puedan ejecutar obras que se necesitan, ¿no, doctor? Claro, o sea, necesitamos buenos técnicos y yo reconozco que en el Perú y en Cajamarca los hay. Lamentablemente no son convocados y eso hace que, diríamos, la situación se haga más difícil para el poblador de a pie, ¿no? Porque lo que el poblador de a pie necesita son soluciones. Para eso nos educamos, para eso nos instruimos y creo que hay que apelar a ellos, ¿no? Pero, insisto, si no hay un buen liderazgo, bueno, el resto se cae, ¿no? Así es. Bien, muchas gracias, doctor Víctor Vargas, por atender, como siempre, el llamado cuando lo hacemos aquí en RCR. Un abrazo. Gracias a usted, señor Causo, y hasta una próxima oportunidad. Buenas tardes. Buenas tardes al doctor Víctor Vargas, economista, docente de la Universidad Nacional de Cajamarca.